Vamos a empezar a estudiar análisis del aura en relación con los cristales, que es una técnica muy especial, es una técnica tibetana muy antigua, en donde se tiene en cuenta cada punto de acupuntura de la mano izquierda, que se relaciona con ciertos meridianos que nos conectan con ciertos órganos, y no solamente se pueden curar patologías de orden físico, sino también se pueden trabajar aspectos a nivel emocional, mental, espiritual, ¿no? A nivel también psicológico, y cada punto de acupuntura se relaciona con un punto externo de la vida del ser humano, es decir, que cada punto que nosotros vemos acá en la mano izquierda se relaciona, por ejemplo, con la parte financiera, relaciones de familia, en relación con los hijos, pareja, etcétera, porque todo lo que nos rodea exteriormente es una proyección de lo que tenemos dentro. Entonces, al alterar las condiciones del campo áurico, nosotros vamos a poder cambiar nuestra realidad por completo. Muy bien. Entonces, acá es muy importante tener en cuenta también que para poder hacer este tipo de acupuntura es importante tener un tazón que puede ser de metal o puede ser un tazón de cristal de cuarzo, como en este caso que es de ágata, en donde la técnica consiste en que uno coge la piedra, la calienta, es decir, se coloca en el tazón metálico, se le agregan 3 tapaditas de alcohol industrial o puede ser alcohol, por ejemplo, desodorizado, se le prende fuego. Antes de hacer esto, uno le pide al genio del cristal, porque ellos son seres vivos, que por favor nos ayuden a desbloquear determinado tipo de meridiano. Apenas se apaga el fuego, que eso lo vamos a ver en la parte práctica del domingo, se coge la piedra con unas pinzas o se puede coger la piedra también, puede ser con un pañuelo blanco, con una toalla blanca, y uno empieza a picar el punto, como lo vamos a ver en la parte práctica del domingo, hasta que la piedra se entibie. Una vez tibia, nuevamente la colocamos en el cuenco de metal, se le agrega nuevamente las 3 tapadas de alcohol industrial, se le prende fuego, apenas sacada el fuego se saca la piedra y nuevamente se empieza a picar en el punto correspondiente, se empieza a colocar en el punto correspondiente. Esto se hace por 3 veces y eso es una terapia. Y lo ideal es hacer 3 terapias cuando uno trabaja esta técnica, hacer 3 terapias para poder desbloquear por completo ese meridiano. Acá es muy importante tener en cuenta también que el aura que vamos a estudiar es el aura etérica. Es decir, nosotros tenemos el cuerpo etérico, el cuerpo astral, el cuerpo mental, el cuerpo espiritual, y todo esto hace parte del conjunto del campo áurico, porque el aura es esa energía que sale a la periferia del cuerpo físico. Pero todo lo que se somatiza de los vehículos superiores, es decir, del cuerpo mental, del cuerpo emocional, del cuerpo etérico, finalmente se somatiza físicamente, es decir, que el aura etérica es la más cercana que tenemos al cuerpo físico. Entonces, acá es muy importante comprender que el cuerpo etérico tiene varios éteres a saber. Tenemos un éter que se llama el éter químico, que tiene un polo positivo y un polo negativo. En su polo negativo es la fuerza que se encarga de trabajar todo el proceso de excreción en el organismo. Acá tenemos la imagen del intestino grueso y la contraparte etérica en su polo negativo del éter químico es la que se encarga de todo el proceso de excreción, por ejemplo, la sudoración que nosotros tenemos, el eliminar toxinas, todo ese proceso lo hace el éter químico en su polo negativo. El éter químico también es conocido en la India, por ejemplo, como Prithvi, y se llama en la China el elemento tierra, o sea, tiene diferentes nombres según la ciencia que lo estudie. Tenemos otro éter, por ejemplo, llamado el éter químico en su polo positivo, que es esto que estamos observando acá en la contraparte etérica de las vellosidades intestinales delgadas, que son las que se encargan de absorber todos los nutrientes para llevarlos a través de la sangre a todo el organismo. Entonces, esto ocurre gracias a que el éter químico en su polo positivo está actuando y de esa manera nosotros nos podemos nutrir. Eso es lo que hace ese éter, que es lo mismo que decir el elemento tierra o el elemento Prithvi dentro de nuestro campo áurico. El éter químico vendría a ser el éter más denso del campo etérico, ¿no? Para que ustedes comprendan eso. Y el cuerpo etérico es lo que estamos observando acá en la imagen, que son esas líneas fasténicas que salen a la periferia 3 centímetros hacia afuera, esas líneas que vemos acá que se llaman los tallos. Esto vendría a ser el cuerpo etérico, mientras que el campo áurico astral tiene forma de huevo y el campo mental tiene forma circular. Entonces, lo que estamos estudiando acá es el cuerpo etérico y nos vamos a especializar más en las oquedades y conos de sombra, que son los bloqueos que se logran, por ejemplo, sanar o se logran compensar a través de los cristales.
Tenemos otro éter que se llama el éter de vida, que se llama también, por ejemplo, el principio del agua o elemento agua en la China, también le llaman, por ejemplo, apas en la India, y tiene dos polos, tiene un polo positivo y un polo negativo. En su polo positivo es la fuerza que produce machos en el proceso de impregnación del óvulo o la simiente de la planta. Y cuando está actuando el polo negativo es cuando se producen hembras en el proceso de impregnación del óvulo o la simiente de la planta. O sea que lo que hace el éter de vida es determinar el sexo femenino o masculino de todas las especies y de los seres humanos. Eso es lo que hace esa parte del campo áurico que se llama el éter de vida, que es más sutil que el éter químico. Tenemos otro éter que se llama el éter luminoso, que también se le denomina tejas en la India o principio del fuego en la China, y tiene un polo positivo y un polo negativo. En su polo positivo es la fuerza que le da calor a la sangre y genera el pigmento coloreado, por ejemplo, de las especies y nos permite ver. Y en su polo negativo es la que actúa en las funciones pasivas del tacto, el olfato, el gusto, el oído y construye y nutre los ojos. Eso es lo que hace el éter luminoso en su polo negativo. Aquí vemos una imagen del campo áurico de una flor. Entonces vemos un ejemplo de cómo el éter luminoso en su polo positivo es lo que le da el pigmento coloreado a la flor, o sea, el color rojo o magenta que tenga una flor o el color amarillo. Esto se debe a ese tipo de éter. Y observamos que estas líneas fasténicas, que son esas líneas que se llaman tallos, no solamente las tiene el ser humano, sino también las plantas, los animales, y pueden ser fotografiadas a través de la cámara Kirlian, como en este caso. Bien, acá vemos otro ejemplo. Un embrión, por ejemplo, de 8 semanas, otro de 7 semanas, en donde el éter luminoso en su polo negativo es el que construye y nutre los ojos. Eso es lo que hace ese éter cuando el embrión se está formando. Hay otro tipo de éter del campo etérico que se llama el éter reflector, que en la China le llaman el elemento metal, o también se llama Vayu Tattva en la India. O sea que cada filosofía le da un nombre diferente a estos éteres del campo etérico. También tiene un polo positivo y tiene un polo negativo. En su polo positivo vamos a encontrar los diferentes tipos de memoria que tiene el ser, no solamente el ser humano, sino los seres vivientes, y el polo negativo está inactivo, ¿no? Entonces vamos a ver a continuación los tres tipos de memoria de este éter reflector en su polo positivo. Resulta que nosotros tenemos tres bancos de memoria. Tenemos un tipo de memoria que se llama la memoria consciente, que consiste, por ejemplo, en que todo lo que vemos, lo escuchamos, todo lo que sentimos, queda grabada en determinadas partes del cerebro, pero nosotros podemos tener acceso consciente a esta información. Aquí vemos el ejemplo de una persona que está observando un objeto cuya imagen pasa por la retina, pasa por el nervio óptico, el quiasma óptico, el mesencéfalo, y luego queda grabado en una parte del cerebro en el éter reflector, en su polo positivo. Pero la persona puede tener acceso a esa información a voluntad. Eso es lo que se llama la memoria consciente. Pero hay otro tipo de memoria que se llama la memoria subconsciente, que consiste en que todo el aire que respiramos, es decir, el prana que uno está respirando constantemente, tiene una pintura fiel y detallada de todo lo que nos rodea. Quiere decir que si yo en este momento estoy observando al frente y pasa un insecto, por ejemplo, al lado mío, pasa un elemento específico, yo no lo veo, al tomar el aire, esa información va a pasar a los pulmones, de los pulmones va a pasar a toda la sangre y esa información se va a plasmar en el plexo solar, pero también en determinadas zonas del cerebro y va a quedar grabada en el éter reflector, pero es la memoria subconsciente, en una zona del cerebro de la memoria subconsciente. Tenemos otro tipo de memoria que se llama la memoria supraconsciente, que queda justo en la silla turca, que es el asiento del espíritu. Queda justo en esta zona, pero a nivel de este éter que estamos estudiando acá, en el polo positivo, en el éter reflector. Y consiste en un banco de memoria desde el momento en que nosotros nos desprendemos de la gran mórula central o gran mónada, también como le llaman, o el absoluto, el padre creador. Empezamos a bajar por los diferentes niveles o diferentes planos hasta llegar a los niveles más densos de la materialidad, y nuevamente partir hacia arriba. Entonces, todo ese banco de memoria de miles y millones de vidas a lo largo de la evolución, miles y millones de encarnaciones que hemos tenido a lo largo de este proceso evolutivo, todo está grabado en la memoria supraconsciente, ¿no? En este éter.
es un éter del campo áurico, o sea que el éter reflector maneja tres tipos de memoria, ¿no? Bien, entonces aquí vemos el aura etérica, como les decía, que tiene estas líneas fascénicas que estoy mostrando acá con el cursor, y aquí vemos una imagen de un dedo, porque ahorita vamos a estudiar todos los dedos de la mano izquierda, los puntos de acupuntura de estos dedos y sus respectivos cristales para poder mejorar no solamente la calidad de vida orgánica de un paciente, sino poder transformar nuestra realidad externa. Entonces aquí observamos en el interior de esta imagen algo que se denomina el intracampo, o sea que el intracampo vendría a ser el centro de la huella que vamos a estudiar. La parte más cercana del cuerpo físico en el campo áurico etérico se llama el subcampo, que es lo que estoy mostrando acá con el cursor. Estas bolitas que se forman en el campo áurico se llaman socas, que es el nacimiento de los tallos. Cuando estas líneas se vuelven rectas se llaman tallos, y cuando terminan se llaman los airones, o sea, las puntas de los tallos se llaman los airones. Tenemos otro nombre técnico que vamos a estudiar muchísimo y vamos a nombrar mucho, que se llama las oquedades, que son estos huecos del campo áurico grandes que se ven acá, y estos huequitos pequeños se llaman conos de sombra. Corresponden a fallos de la personalidad, bloqueos muy profundos que uno pueda llegar a tener, cosas que no están funcionando bien, y significa que ese meridiano está bloqueado, cuando ustedes vean oquedades o conos de sombra. Acá de hecho yo tengo una imagen que les voy a mostrar del campo áurico. Entonces lo que se ve aquí rojo como una peladura es una oquedad, y estas pequeñas sombras que se ven acá rojizas se llaman conos de sombra, ¿sí? Mientras que esta parte brillante del campo áurico son los tallos que están compactos. Es una aura que está muy compacta, quiere decir esto, ¿no? Pero las oquedades o conos de sombra son bloqueos del campo áurico. Vemos también entonces que la parte intermedia de los tallos se llama intercampo. La parte más alejada del cuerpo físico se llama el extracampo, que son estas puntas que vemos acá. Y siempre que en el campo áurico aparecen bolas, como vemos acá, o círculos de color brillante, azul o blanco, se refiere a seres de luz que nos están apoyando en esas áreas específicas de la vida. Pero si por el contrario aparecen manchas rojas o unos puntos de color amarillo, se llaman miasmas o impurezas energéticas o larvas que nos pueden estar ayudando a bloquear, nos están perjudicando en esa zona específica, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta esto, que uno puede tener penachos de luz, que se refiere a seres de luz, pero si uno tiene penachos rojos o tiene glóbulos de color rojo o amarillo, se refiere a seres de baja frecuencia, pueden ser larvas, pueden ser miasmas, impurezas energéticas, que es importante retirar. Entonces vamos a empezar a estudiar uno a uno los puntos de acupuntura de la mano izquierda de la acupuntura tibetana. Martica, perdón, ¿puedes volver a repetir bien cuáles son esas líneas fasténicas que no me quedaron muy claras? Mira, estas son las líneas fasténicas, mira. Estas líneas que salen del campo áurico, si es como unas líneas que salen acá, o acá se nota más, mira, en esta foto, estas líneas que salen acá se llaman las líneas fasténicas o tallos, ¿no? Entonces lo ideal es que los tallos estén así bien compactos, porque al estar compactos significa que el campo áurico está muy bien. Pero si aparecen estas manchas rojas, si es como estos huecos que aparecen acá en la imagen, esos se llaman oquedades. Oquedades o conos de sombra cuando son pequeños, que significan bloqueos en el campo áurico. Gracias. Bueno, entonces vamos a empezar a estudiar uno a uno los puntos de la mano izquierda. Ustedes van a coger una hoja y vamos a empezar a estudiar el dedo pulgar, o sea, el dedo pulgar de la mano izquierda. Acá lo estoy mostrando en pantalla. Entonces la idea es que ustedes hagan un óvalo en una hoja, o puede ser en un cuaderno, con un esfero. Van a hacer un óvalo y lo van a dividir en 4 cuadrantes, así como les estoy mostrando en la imagen. Van a observar acá un momento. En una hoja o en un cuaderno van a hacer un óvalo y lo van a dibujar en 4 cuadrantes. Y esos 4 cuadrantes, ese es el dedo pulgar, lo van a marcar acá con el nombre de dedo pulgar. Lo van a dividir en otras 3 secciones, como les voy a mostrar acá en la imagen. Así. Entonces, acá le van a colocar dedo pulgar,
y van a dividirlo en esas secciones, cada cuadrante en 3 secciones, en una hoja o puede ser un cuaderno. Muy bien. Bien, entonces, una vez hecho esto, cuando ustedes cojan la hoja y lo dibujen así el óvalo completo, dividiendo en 4 cuadrantes y luego cada cuadrante en 3 partes, vamos a empezar a estudiar la parte de arriba del dedo. Entonces, la parte de arriba del dedo pulgar, ustedes van a hacer un corchete, así como aparece en la imagen, y ustedes le van a colocar que es el área de la garganta. O sea, esa parte de arriba se llama el área de la garganta. Es un área que está regida, esa parte de arriba, por Venus como regente de Tauro. Entonces, Venus se escribe así como estoy mostrando en el cursor, como una bolita con un cuerpo en la parte de abajo. Se escribe de esta manera. Venus, y Tauro se escribe como un círculo con unos cachos en la parte de arriba. Entonces, ese es un punto de Venus como regente de Tauro. Se llama el área de la garganta. Esa área de la garganta que estamos viendo allí, que corresponde a todo ese punto, no solamente nos va a indicar patologías del área de la garganta, sino muchas otras cosas. Entonces, ese es un punto que ustedes van a tener en cuenta, que es un punto de tierra fijo, se llama así, punto de tierra fija. Ese punto corresponde a la segunda casa de una carta astral también, porque todas las ciencias están interconectadas. Eso se llama arqueometrizar la ciencia, es decir, por ejemplo, la astrología tiene que ver con un órgano específico, ese órgano con una nota musical, esa nota puede tener que ver con, por ejemplo, un color, etcétera, etcétera. Entonces, esta zona que estamos viendo acá corresponde a la segunda casa de una carta astral, es un punto de tierra fijo, es un punto también que cuando está mal aspectado, quiere decir que cuando hay oquedad, o sea, un hueco o conos de sombra, se puede desbloquear con la aguamarina. La aguamarina es esta piedra que ustedes están viendo ahí en pantalla alargada o la que estoy mostrando acá en la imagen, que es un berilo alargado, longitudinal en forma bastoneada. Entonces la idea es coger una aguamarina pequeña, no tiene que ser tan grande, para poderla colocar en el cuenco y calentarla en el momento en que se haga la acupuntura en ese punto. Entonces siempre el área de la garganta se va a desbloquear con aguamarina y es un punto que está relacionado también con el chakra vichuda o chakra de la garganta, ese punto que estamos viendo ahí. Es un punto que corresponde a la parte financiera, es decir, que esa zona, cuando está mal aspectada, quiere decir que haya oquedades o conos de sombra. En este caso que estamos viendo acá, fíjense que acá hay una peladura porque se ve rojo y hay unas punticas de color aquí como circulitos de color amarillo que son miasmas. Entonces quiere decir que esa zona se está pelando, que está generando una oquedad en esa zona, la persona. Entonces corresponde a cómo se ve mi parte financiera, es decir, que si una persona tiene oquedades, si está mal aspectada esa zona, lo va a manifestar como que no fluye bien la parte financiera, se presentan demoras, trabas, inconvenientes en la parte económica. Esa zona tiene que ver también cuando está mal aspectada, con que la persona manifiesta una forma de ser, hagan de cuenta, un Tauro negativo. Entonces ustedes van a notar que esa persona es muy apegada, es una persona muy terca, tiene tendencia a ser muy materialista en la forma de ser. Es decir, que cuando alguien es muy materialista con el tiempo puede generar una peladura en el campo áurico en ese punto, o puede ser una persona también lenta, perezosa, demasiado cómoda, quiere que todos se lo traigan con facilidad. Cuando esa zona está mal aspectada, se pela el campo áurico por comportamientos que pueden ser también seres con apegos emocionales, pueden ser rencorosos en la forma de ser también, o cuando el ser manifiesta una forma excesiva hacia los placeres, por ejemplo, es demasiado dado a la sexualidad, al confort, las comodidades, a una buena vida en el mal sentido de la palabra, con el tiempo puede generar oquedades o conos de sombra en esa zona. También cuando esa zona ustedes la vean mal aspectada, hace que la persona le dé laringitis, faringitis, afta, paperas, parótidas, todo lo que son problemas de garganta, ¿no? Se generan en esa zona. Es decir, que cuando llega un paciente o una persona, no solamente que esté mal económicamente, sino que tenga problemas de la garganta, ustedes tienen que colocar la agua marina caliente en ese punto, como en la práctica que se va a hacer el domingo.
Esa zona, cuando está bien aspectada, quiere decir cuando hay bastante luz en el área de la garganta. Por el contrario, esto se ve a que esa persona es una persona práctica, realista, objetiva, sistemática, cálida en el afecto, es una persona que tiene tendencia a ser conservadora, o sea, le gusta conservar las cosas, es una buena preservadora, es una persona que le gusta la estabilidad en la forma de ser. Cuando está mal aspectada son personas que se resisten mucho al cambio. O sea, hay gente que por resistirse tanto al cambio van a generar una oquedad o conos de sombra en ese punto. Es decir, que el aura se va a pelar justo en esa parte de la zona de la garganta que estamos viendo aquí arriba, ¿no? Cuando esa zona está bien aspectada, también hace que la persona no solamente sea cálida, sino que puede tener buen sentido de la belleza, de la estética, del arte, de la decoración, porque Venus es un corregente de Tauro, es decir, Venus, que es la diosa de la belleza, el amor, ¿no? La estética, es un corregente de Tauro. Entonces, por esta razón, si la persona tiene dotes artísticas, tiene buen sentido de la belleza o la estética, puede tener bastante luz en el campo áurico en la parte superior de la garganta, o sea, en este punto justamente, ¿no? Si esa persona tiene muy bien aspectada esa zona, también quiere decir que esa persona se desenvuelve muy bien en todo lo que es la banca, finanza, contaduría, agente contable, investigador de bolsa, todo lo que tenga que ver con el manejo del dinero de otros, ¿no? También puede desenvolverse muy bien en el mundo de la gastronomía, porque Tauro rige también no solamente la parte financiera, sino también las artes culinarias altas. Entonces puede ser un chef, la persona puede estudiar esos campos y le va muy bien si esa zona está muy bien aspectada. Esto quiere decir que cada vez que una persona pasa por una situación financiera difícil, se le pela este punto. Y la forma como enseñan los tibetanos es calentando un agua marina, como esta que estoy mostrando acá. Puede ser mucho más pequeña en un cuenco que puede ser de metal, puede ser un cuenco de vidrio refractario o puede ser un cuenco de ágata como el que les estoy mostrando acá en la imagen, con 3 tapaditas pequeñas de alcohol industrial. Una vez ya se apaga el fuego, entonces uno coloca el agua marina en este punto. Y con el tiempo el meridiano empieza a desbloquearse y la persona empieza a notar que empieza a fluirle muy bien la parte financiera o que aspectos psicológicos como el ser demasiado apegado, muy celoso en la forma de ser o resistente al cambio, empieza a cambiar. Recuerden que si esa zona se pela es porque la persona puede ser tosuda en su forma de ser también. O sea que pueden ser personas muy tercas, muy tosudas, pueden ser personas de ideas fijas también. Y por esta razón con el tiempo generan oquedades o conos de sombra en esa zona. Cuando la parte más iluminada de todo el campo áurico resulta ser el área de la garganta, es decir, la parte superior del dedo pulgar acá arriba, quiere decir que esa es la misión de la vida de la persona. Por esta razón, cuando uno va al Tíbet y uno da con un maestro tibetano que es clarividente, si él logra ver en el campo áurico que la zona más iluminada que tienes en toda el aura es el área de la garganta, o sea, este punto, o es la parte superior del dedo pulgar de la mano izquierda, quiere decir que la misión de la vida de esa persona es la segunda casa en una carta astral, eso es lo que quiere decir. Es decir, que esa persona viene a establecer una escala de valores correcta en su vida, viene a trabajar el mundo material, por ejemplo, el ser administrador de empresas, trabajar en el mundo de los bancos, el manejo del dinero de otros, todo lo que mencioné anteriormente, eso es lo que significa. Si esa persona tiene la zona más iluminada de todo el campo áurico en ese punto, ¿no? Bien, entonces ya saben que para ayudar a un paciente que está pasando por situaciones difíciles financieras hay que trabajar esta zona. Bien, entonces eso es lo fundamental que se debe saber del punto del área de la garganta, de la parte superior del dedo pulgar, ¿no? Más adelante, o sea, mañana vamos a ver algo que se llaman las combinaciones primarias, pero por ahora estamos viendo los puntos elementales de la mano izquierda. En el mismo dibujo que ustedes hicieron en la hoja, acá en este dibujo que ustedes hicieron en la hoja, ustedes van a dibujar hacia el lado derecho del dedo pulgar un corchete que diga que es el área de los bronquios. Así como la hoja que les voy a mostrar acá a continuación, mira. Entonces, en la hoja que ustedes están dibujando allí, van a colocar el área de los bronquios, así como aparece aquí en la imagen. Entonces, área de los bronquios con un corchete en el dibujo.
Y ustedes van a colocar en ese dibujo que esa es una zona que tiene que ver con ese órgano, en el dedo pulgar. Esa es una zona que está regida también por Mercurio como regente de Géminis. Entonces Mercurio se escribe así como aparece en la imagen, o sea, el cuerpito con unos cachos en la parte de arriba. Lo voy a dibujar acá para que ustedes lo vean. Así se dibuja Mercurio, como aparece en la imagen. Y Géminis se escribe como dos líneas y otras que están arriba y en la parte de abajo, como aparece en la diapositiva, acá. Entonces ustedes van a hacer en su dibujo de la hoja Mercurio como regente de Géminis. Y es el área de los bronquios. Esa área de los bronquios es un punto de aire común y corresponde a la casa 3 de una carta astral, ¿no? Ese punto que estamos viendo ahí. Quiere decir que ese punto, si llega a presentar oquedades o conos de sombra, fíjense que en esta foto, si yo la acerco, acá hay una gran oquedad. O sea, estos son los tallos, que son las líneas del aura que están bien, pero todo esto que se ve aquí como rojo, ¿sí ven? Es un hueco, es una oquedad. Quiere decir que esa persona tiene una oquedad, por ejemplo, en la zona 3 de la carta astral o en la zona que corresponde a hermanos, tíos, primos, sobrinos, inquilinos o vecinos. Quiere decir que esa zona orgánicamente corresponde al área de los bronquios, pero exteriormente en la vida del paciente o la vida de la persona corresponde a la relación que tiene con los hermanos, los estudios como el colegio, los estudios primarios, tiene que ver también con la locomoción corta, o sea, cómo son mis movimientos, cómo me traslado de un lugar a otro, cómo es mi mente concreta también, se puede ver allí, cómo es mi habilidad para comunicarme con otros. Ahí ustedes pueden ver cómo es la relación con tíos, primos, sobrinos, que es todo esto que estamos viendo acá, e inquilinos. Eso quiere decir que si una persona tiene una oquedad en el campo áurico allí en ese sitio, con lo que vamos a aprender mañana, se le puede presentar karma con los inquilinos o karma con sus hermanos, según las combinaciones que vamos a aprender. Aquí lo importante es saber que si esa persona tiene una oquedad en esta zona, tiene tendencia a patologías de bronquios, bronconeumonía, ¿no? Por ejemplo, pero también hay una oquedad o conos de sombra porque esa persona tiene un comportamiento mercurial negativo, es decir, que es una persona muy nerviosa o puede ser una persona inestable, ambivalente, dual, puede ser doble esa persona, tiene tendencia a la infidelidad, o es una persona que tiene una predisposición también a ser una persona que es muy inconstante en la forma de ser. Esa zona se pela también porque puede ser una persona muy mental y poco espiritual, ¿no? Porque es una persona que le falta más carácter filosófico. Esta zona se puede generar oquedad o conos de sombra debido a que tiene un comportamiento mentiroso, porque como es una zona de Mercurio regido por Géminis, hagan de cuenta que es la manifestación de Géminis mal aspectada. Entonces, si acá hay una oquedad en el campo áurico, esa oquedad se debe a que esa persona puede estar distorsionando la verdad, entonces puede exagerar las cosas o quitarle elementos a esa comunicación que está transmitiendo, ¿no? Cuando esa zona está bien aspectada por lo contrario, o sea, si hay bastante luz en esa zona del área de los bronquios, significa que esa persona es muy inteligente, es una persona con múltiples cualidades, es muy versátil, múltiples habilidades, tiene facilidad al comunicarse, facilidad para la escritura, fácilmente se desenvuelve muy bien en su locomoción, es una persona que van a notar que la relación con los hermanos, con los parientes cercanos es muy buena, se desenvuelve bien en el colegio porque la casa 3, que es lo que estamos viendo acá, son los primeros años de escolarización. Es el transporte de un lugar a otro corto, quiere decir, por ejemplo, viajar de una ciudad a otra dentro del país, viene a ser la locomoción corta, ¿no? Si una persona llega a tener el campo áurico pelado en esta zona, que es el área de los bronquios, se le puede presentar también karma con estudios inferiores, quiere decir, por ejemplo, karma en el colegio, no termina el estudio, o lo tiene que cambiar muy seguido de un lugar a otro, ¿no? Entonces, todo eso lo produce cuando hay oquedades o conos de sombra, es decir, cuando el aura está pelada justo en este lugar. Ese punto realmente se cura con estos cristales que estamos viendo acá en pantalla. Entonces, tenemos esta piedra de color azul que vemos en pantalla que se llama la obsidiana azul, que es de origen volcánico, es de un color azul eléctrico profundo, pero también tenemos el topacio azul. Entonces, aquí les voy a mostrar un topacio azul. Miren este topacio azul que les estoy mostrando acá en pantalla, porque el que aparece en la diapositiva está tallado.
Entonces, uno podría colocar una obsidiana pequeña azul o un topacio azul pequeño en el cuenco de metal. Puede ser el cuenco también de cristal o como este que les mostré que es de ágata, con las 3 tapaditas de alcohol industrial. Se prende, una vez se apaga, se coge esa piedra y uno empieza a picar el área correspondiente que sería esta, en la mano izquierda, para que observen. ¿No? Sería este punto. Uno empieza a picar este punto y cuando está tibia, nuevamente se calienta con las 3 tapaditas de alcohol industrial, vuelve y se hace exactamente lo mismo en este punto donde nace la uña del dedo pulgar, donde nace la uña, y se hace durante 3 veces, que eso lo vamos a ver en la parte práctica. Y uno va a notar que esa persona que tenía patologías en los bronquios o que tenía algún karma sin resolver muy difícil con sus hermanos o tenía un karma muy difícil, por ejemplo, en relación con tíos, con inquilinos, ustedes van a notar que empieza a desaparecer porque si yo cambio la estructura de mi campo áurico, voy a generar un cambio externo en mi realidad, porque todo lo que está afuera es una proyección de lo que tenemos dentro. Entonces, en el momento en que yo cambio mis patrones energéticos del campo áurico, voy a mejorar notoriamente mi realidad externa. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces ya sabemos que este punto, que es el área de los bronquios, no solamente son los hermanos, sino todo lo que mencioné anteriormente, tíos, primos, inquilinos, vecinos también. Recuerden que es la mente concreta, la comunicación, recuerden que la locomoción corta, o sea, viajar de un lugar a otro, ¿cómo me muevo yo si soy coordinada o descoordinada? ¿Cómo me comunico yo? Todo eso es este punto que estamos viendo acá, que es el área de los bronquios, que vendría a ser la casa 3 en una carta astral. Si esa zona resulta ser más iluminada que el resto de las demás, es decir, la zona más iluminada de todo el campo áurico resulta ser el área de los bronquios, o en la mano izquierda, la zona más iluminada de todo el campo áurico resulta ser este punto que estamos viendo acá, en la mano izquierda, es decir, esta es la mano izquierda y vendría a ser donde nace la uña, donde estoy mostrando yo aquí en la pantalla. Quiere decir que esta es la misión de la vida de la persona. Entonces quiere decir que trae como misión de la vida ser un comunicador o es una persona que viene a trabajar, por ejemplo, con los hermanos algo específico, o es una persona que viene a, por ejemplo, a trabajar todo lo que es el transporte, la mensajería, la escritura, ser conferenciante, viene a trabajar eso como misión de la vida, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, los inventores de autos, personas que tienen grandes empresas automotrices, son personas que seguramente tienen esta zona muy bien aspectada. O tenemos la gente como la Panamericana, que vienen a trabajar con libros, papelería, son personas que seguramente van a tener esta zona muy bien aspectada, porque esa es la misión de la vida que traen, ¿no?